Hola, buenos días. ¿Nombre de qué alumno? Buenos días, profesor. Soy la alumna Alessandra Cabrera. Ah, ya. Espérame un ratito, me te van ingresando, ¿sí? Hola, Emily Barja. Barja. Hola, Samara. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Emily Barja. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. A ver, con los alumnos que están presentes, vamos a iniciar el día de hoy la clase en el curso de Historia del Perú. Vamos a tocar el día de hoy un nuevo presidente, que el cual ya hemos tratado anteriormente, pero en esta ocasión vamos a referirnos a ellos, a lo que corresponde el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Unas recomendaciones, por favor, para todos, al finalizar las consultas que gusten,
también hacerles recordar que sus tareas, solamente en las tareas, pónganle nombre y le toman una captura o una foto y la envían a mi número WhatsApp. No es necesario que me envíen ustedes las diapositivas que ustedes han impreso o las fotocopias que han impreso, no, eso no me estén enviando, ¿sí? Y las tareas, por favor, tienen ustedes hasta la semana siguiente, 2 días antes, pueden enviarme lo que corresponde a tareas. Está prohibido enviar tareas durante los exámenes, durante las prácticas o después que terminaron los exámenes, ¿sí? Esto está totalmente prohibido. Vamos a ordenarnos en ese sentido. A través de esta nueva plataforma, como es el Zoom, dentro de pronto, tal vez la siguiente clase, si ya vamos a hablar de este nuevo presidente, estaremos tomando a los alumnos que estén presentes, orales, algunas prácticas, en las cuales yo desde este lado les dictaré las preguntas y ustedes a través del otro lado lo irán resolviendo en el tiempo que yo te determine. También vamos a hacer exposiciones, ¿no? Ahora ustedes se van a preparar en casa, ustedes son los que van a exponer y de este lado yo los voy a observar y escuchar para luego tomar en cuenta lo que son las calificaciones. Es muy necesario que el alumno en este instante esté presente, escuche y luego en casita, si gusta, la repetición del mismo, esta clase está quedando grabada, ¿ok? Entonces vamos a entrar el día de hoy al segundo gobierno del señor Manuel Prado Ugarteche. Lo que vemos ahí en la fotografía es el mismo del primer gobierno, sino que en esta ocasión el señor va a tener que gobernar, porque él no se encontraba aquí en el Perú, se encontraba en el extranjero. Sin embargo, lo invitan, porque no había candidato al respecto que pudiese tomar las riendas del gobierno, ¿no? Entonces, los partidos políticos que existían de aquel entonces no se encontraban muy bien reestructurados, no se encontraban preparados como para poder hacer frente, ¿no?, a los nuevos embates del gobierno. Sin embargo, el señor Prado Ugarteche va a recibir el respaldo de los apristas, que por aquel entonces, recordemos, el partido aprista, ¿no?, había sido sancionado, ya no podía tener o participar en la escena política, y sin embargo, cuando se junta con el señor Prado Ugarteche, logran ganar las elecciones, y el señor Ugarteche le da, como se dice, nuevamente la vida a este partido aprista y lo vuelve a la escena política. Detalle que para aquel entonces, en todo caso, solamente como partidos políticos estarían el partido aprista y el partido comunista, que en algún momento fueron totalmente vetados debido a su ideología. En ese sentido, el señor Ugarteche logra ganar las elecciones y desde el año 56 al 62 comienza a gobernar, pero no lo llegó a completar su gobierno. ¿Por qué? Porque automáticamente le cayó un nuevo golpe de Estado que lo sacan del gobierno. ¿Por qué? Porque simplemente habían entendido ellos de que él tenía una alianza con los apristas y ese sería el motivo por el cual a partir de ahora cerrarían todo acceso a lo que es el gobierno. ¿Qué antecedentes tenemos? ¿Por qué le dicen el Prado con la convivencia? Y algunos datos más. Prado y la convivencia se va a denominar así este gobierno. ¿Por qué? Porque el señor Prado Ugarteche va a convivir con el partido aprista. Eran de distinta ideología, pero va a haber una alianza entre ellos y van a saber convivir. Entonces, le llamaron el gobierno de la convivencia democrática. ¿Qué antecedentes tenemos? Antecedentes quiere decir antes de todo lo que pueda ocurrir, va a pasar lo siguiente, ¿no? Que luego de 31 años, el APRA va a volver a participar en este proceso, pero habían diarios como La Prensa y la Crónica que sancionaban en sus páginas escritas
sancionaban, ¿no?, esta famosa convivencia, y que ese periódico les serviría a ellos como una tribuna para divulgar todo lo que se presentase. Odría llevó adelante una campaña que intentaba mostrar las obras del ochenio, de los 8 años de gobierno, donde sabemos nosotros que el señor Manuel Odría, su gobierno era hechos y no palabras. Entonces, todo esto, el señor Odría trataba de mostrar las obras pues, que él había logrado hacer aquí en Lima y muy pocas en provincia, pero que lastimosamente el pueblo no estaba de acuerdo porque el pueblo que no quería era más militarismo. Fernando Belaúnde Terry, un arquitecto joven, recogió todas las ideas de los partidos políticos, viajó pueblo por pueblo, fue conociendo las realidades que ocurrían, y lo que él propone es continuismo o renovación. Fue la gran pregunta que le hizo al pueblo peruano. Era obvio que la respuesta caía de Maduro, ¿no? La gente ya no quería más continuismo, o sea, más militarismo, lo que la gente quería era una renovación. Entonces, ahí los periódicos como El Comercio y la revista Caretas comienzan a hablar mucho mejor de todo lo que el señor Belaúnde Terry quería hacer a un futuro cercano. ¿Qué más? ¿Qué hechos tenemos? Desarrolló una política de libertades y libre democrático. Su partido fue el MDP, Movimiento Democrático Peruano, cuyo lema fue "Vota por Prado, tú ya lo conoces", apoyado por el APRA. Durante el verano del 58 al 59 se produjo una desastrosa sequía en Puno. Se produjo el aluvión de Ranrailca en Ancash, donde dejó sepultado, ¿no?, a toda una población en el año 62 en Ancash, que hace poquito se acaba de cumplir 50 años. ¿Qué obra se hizo durante el gobierno del señor Ugarteche? Se implantó la educación secundaria gratuita. Hablamos de colegios públicos. Se creó el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, más conocido como el COCOFA, ¿no? Se adquirieron barcos, el crucero Almirante Grau y Bolognesi. Se produjo una fuerte devaluación de la unidad monetaria, el sol de oro, así se llamaba nuestra moneda. Se firmó un convenio con Bolivia para el aprovechamiento del lago Titicaca, es decir, el comercio entre estas dos naciones. Gran desarrollo de la industria pesquera. El Perú se integró a la Alianza para el Progreso. Se rompió relaciones diplomáticas con Cuba en el año 59. Estas serían las obras importantes que se habría hecho en el gobierno del señor Prado Ugarteche. Ahora vamos a conocer el aspecto político, cómo se estaba logrando y desarrollando. Lo primero que hizo Prado en su gobierno fue cumplir con la promesa que hizo con los apristas, demostrando compromiso y fidelidad. Es decir, derogó la Ley de Seguridad Interior, comprendiendo en la amnistía subsiguiente a todos los presos políticos y a los que se hallaban exiliados. Es decir, levantó ese veto, esa sanción contra los apristas, y por eso les decía, ¿no?, les devolvió la vida. ¿Para qué? Para que ellos también participasen en la escena política. ¿Por qué? ¿Acaso Prado no tenía partido político? Sí lo tenía, pero para las elecciones del 56, ese partido no estaba bien preparado. Por ello, el señor Prado Ugarteche se presenta por un partido nuevo que no tenía todavía, pues, récord en años, en experiencia de gobierno. Entonces, ese partido solamente le sirvió como para cumplir con la ley de proceso electoral para luego llegar al poder. Y cuando llegó al poder fue cuando se hace una alianza con los apristas. En el aspecto social, podemos resaltar dos temas: la influencia de los medios de comunicación y la educación. Cabe resaltar que en lo social también aparecen en rubros como lo que es la economía y las relaciones internacionales. En el aspecto social, es decir, en la población, lo que va a influenciar bastante ahora van a ser los medios de comunicación. Recordemos que ahora, cuando el señor llega al gobierno, el comercio
¿sí? Va a ser uno de los diarios en la cual va a comenzar a apoyar, va a difundir todo lo bueno que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, habían otros diarios, ¿no?, que se encargaban de destruir todo lo que hacía el señor Prado Ugarteche. ¿Cuál era lo malo del señor Prado Ugarteche? Que sus ideales siempre estaban consignados a que él tenía que tener ayuda de parte de los estadounidenses. Eso sería lo malo. Aquí en esta diapositiva, a manera de una araña, tenemos las obras que habría tenido el señor Prado Ugarteche. Dentro de una de ellas quisiera yo hacer mención el apoyo a la empresa pesquera. Por aquel entonces no había de parte de los gobiernos anteriores un apoyo a este sector. Sin embargo, va a comenzar a tomar interés. ¿Por qué? Porque habría un personaje que habría estado trabajando desde hace mucho tiempo y que ese tipo de apoyo traería pues un gran dividendo para la nación. Luis Banchero Rossi sería un gran empresario pesquero en la cual va a comenzar a instalar en el litoral peruano centros, ¿no?, de procesamiento de la harina de pescado, es decir, específicamente de la anchoveta. De esa anchoveta se suele sacar harina que, como hoy en día se puede hacer harina propiamente dicho, se pueden hacer panes, galletas, panetones, etc. ¿Por qué de la anchoveta? Porque el estudio que se ha realizado sobre este pez es que tiene pues un alto nivel proteínico para las personas. Es por eso que muchas veces hasta hoy en día se hace la difusión, pero es muy poco el consumo, debido a que a la falta de costumbre que tiene el pueblo peruano, que simplemente, bueno, compra peces mucho más grandes y en sus variedades, sabiendo que existe en un pez chiquitito concentrado todo lo que es, pues, sus elementos proteicos que son esenciales para la vida humana. Entonces, este señor, Luis Banchero Rossi, habría, pues, colocado grandes centros de este tipo. Comenzamos a vender pescado al extranjero en grandes cantidades debido a la riqueza ictiológica que posee nuestro mar peruano. Sin embargo, ello va a ser de manera continua y eso le va a dejar al Estado peruano grandes dividendos, lo cual le permitió al señor Banchero Rossi tener que comprar muchas más embarcaciones y hacer pues de esto un gran ingreso para el Estado peruano. La historia de Luis Banchero Rossi pues está soslayada, que de repente fue asesinado aquí en el Perú, ¿no? Muchas veces en la historia nos suelen decir que lo habría hecho el hijo de un jardinero allá en su casa de Chaclacayo, y otros que de repente otras empresas pesqueras en el mundo vieron este caso de este personaje y lo mandaron a matar, ¿no? Esa es la versión con respecto a él. En las otras hemos visto que tiene pues un convenio con Bolivia para el uso del lago Titicaca, amnistía a los presos, perdón quiere decir amnistía. El Perú tuvo que responder la campaña hacia Ecuador, ¿no? No querían respetar el protocolo de Río de Janeiro, es decir, sobre los límites que teníamos con este país. Se va a dar comienzo a la industria siderúrgica o la producción del acero en una planta que queda en Chimbote. De ahí comenzaron a hacer pues las varillas, lo que son hoy en día las barras para las columnas de las casas, etc. El Perú se integra a una alianza para el progreso con Estados Unidos como medio de desarrollo. Se continuó apoyando a la empresa privada. Hubo un aluvión en Ancash, en Ranraíca, el cual pues mató pues a gran cantidad de personas, quedando sepultado bajo gran cantidad de lodo, y ya no se pudo rescatar porque quedaron sepultados casas, personas, enseres, en fin, todo quedó sepultado, y eso se está, pues, como se dice, celebrando, ¿no? No el hecho de que hayan muerto las personas, sino en el tiempo, que después de 50 años
nuevamente uno se acuerda de todo lo que ocurrió en este pueblo Ancashi. Finalmente, el final del gobierno de Mariano Ignacio Prado. La victoria le dio prestigio y estabilidad al régimen de Prado. Sin embargo, su política económica no le dio buenos resultados y provocó el aumento de la inflación y el déficit fiscal. En junio de 1945, Prado convocó a nuevas elecciones a las que se presentaron el general Ureta, jefe del ejército peruano durante la guerra con el Ecuador, y el prestigioso y abogado arequipeño José Luis Bustamante y Rivero. ¿Cuál es la conclusión del gobierno de Prado? En el lado positivo podemos resaltar las grandes exportaciones que se dieron en aquel entonces, producto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué exportamos? ¿Qué vendimos? Porque él estaba gobernando aquí en el Perú, pero recordemos que allá en Europa se estaba desarrollando la Segunda Guerra Mundial. Pues vendimos caucho para hacer, ¿qué cosa? Los botines, las botas de los soldados, algodón para vender, para confeccionar lo que era uniformes de los soldados, fierro para la construcción de tanques, aviones, etc. ¿Eso qué significó? Que comenzó a ingresar dinero. Al parecer, Prado comenzó a meter pues mucha más gente a los ministerios y eso va a provocar pues ¿no? un déficit fiscal. ¿Cómo pagar tantos sueldos de tanta gente con el dinero que ingresaba? Podía hacerlo, pero descuidaba lo que eran las obras públicas, es decir, pistas, carreteras, hospitales, etc. Se descuidaba todo ello. Eso le va a provocar, como se dice, una mala imagen. Y eso, pues, otros personajes se van a aprovechar de la situación en la postulación. En el lado negativo, recalcamos que el mencionado gobierno sufría cierta manipulación por parte de Estados Unidos. Un claro ejemplo es cuando se expulsa a las personas de procedencia japonesa y a sus familiares más directos solo porque así dispuso el gobierno estadounidense. ¿Qué querrían lograr los estadounidenses expulsando a los japoneses? Recordemos que Japón es una potencia tecnológica y lo que Estados Unidos querría era simplemente lograr que su capitalismo abarque aquí en toda América y no choque, ¿sí?, con la tendencia ideológica de los japoneses. Para ello, dio una orden y algunos países como el nuestro, encabezado por Prado Ugarteche, que tenía mucha relación con Estados Unidos, le haría caso y él también diría, bueno, que los japoneses tenían que salir de aquí, del Perú. Muy bien, esta es la clase del día de hoy, ¿sí? Espero que haya sido sumamente clara. No sé si alguno de ustedes tenga en este momento alguna pregunta que realizar. Los escucho. Una duda que tengan. Cabrera. No, profesor, todo está claro. Todo está claro. Vamos a escuchar a Barja Camarena. Profesor, no hay ninguna duda. Todo está claro. Todo está claro. Dime, Basauri. García, profesor. Sí, está claro todo. Muy bien. Creo que cuando hacemos presidente por presidente, se nombran los detalles específicos del gobierno de ellos y para ustedes es mejor el aprendizaje. Pero recordemos es que si también lo hacemos uno por uno, vamos a terminar después muy tarde. Entonces, en la medida de que los gobiernos sean pequeños, iremos trabajando, ¿no?, de a dos, y cuando el gobierno sea muy grande, lo haremos de a uno. Entonces, queda establecido, jóvenes, que las tareas me las van a enviar ustedes
hoy día no voy a dejar tarea. En la siguiente clase de Zoom veré qué alternativa voy a tomar. La recomendación es que ustedes deben estar allí en el horario que se les ha hecho la invitación con la finalidad de que puedan también ustedes ser evaluados. Todos los docentes van a necesitar notas. Entonces, es como que si ustedes viniesen al colegio, lo único es que van a estar ahí en sus casitas, ¿no? Entonces, eso vamos a tener que nosotros seguir practicándolo con la finalidad de ir avanzando poco a poco. Muy bien, en todo caso, no habiendo consultas, vamos a finalizar, ¿sí? Y ya será hasta la próxima semana cuando tengamos una nueva clase. ¿Ok? Buenas tardes con todos.